Dios te bendiga, TFC Español. Qué privilegio estar en la casa del Señor. Yo sé que hago bastantes anuncios, pero yo tengo otro anuncio. Si tú alguna vez en esta semana, la semana pasada o cualquier otra semana, si tú cuando alguien predicó aquí, tú levantaste tu mano y dijiste yo quiero recibir a Cristo, 12 de octubre te invito a que vengas aquí a Westlaco a la 1:30 o que vayas a McAllen a la 1:30. Tendremos bautizos en agua. ¿Qué calificaciones, lo he dicho antes, necesitas para bautizarte en agua? Simplemente haber aceptado a Cristo en tu corazón. Dice la Biblia que una ocasión iba Felipe predicándole a una persona y de repente iban en el camino y miran un charco de agua. Dice la persona, dice, aquí hay agua, ¿qué más necesito para bautizarme? Dice, nada, si crees, lo puedes hacer. Y creyó y lo bautizó ahí mismo. No necesitas mucho tiempo para prepararte. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, bien puedes ser bautizado. Y te invito este 12 de octubre a que te registres a través de nuestra aplicación de Church Center y puedas bautizarte. Ya sea, vamos a tener bautizos aquí en McAllen y aquí en Westlaco a la 1:30. El Espíritu Santo quiere hacer algo en tu vida en esta tarde. Pero no lo va a poder hacer si tú no quieres. Y me impactaba el último canto que cantaba el grupo de alabanza. ¿Por qué temer si tenemos a Dios de nuestro lado? Cuando uno voltea a ver a Dios y dices, ¿por qué voy a temer si aquí está Dios conmigo? Y empiezas a ver la grandeza de Dios. Y ese cáncer se empieza a hacer chiquito. Empiezas a ver la grandeza de Dios. Y ese COVID se empieza a ver chiquito y ese hijo que no quiere nada con Dios empieza a cambiar porque miras la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que impide que veamos la manifestación de Dios en nuestra vida? Las barreras y cadenas que uno mismo va poniendo. Y en esta hora el título que traje para este mensaje es Rompiendo Cadenas. Nosotros ponemos muchas veces cadenas. Y cuando tú pones una cadena y llega el enemigo y la hace más grande y más fuerte, solo Dios la puede romper. Pero tú también puedes. Los invito a leer ahí en Hechos, capítulo 10. Es una escritura un poco larga. Hechos, capítulo 10, versículos del 9 al 20. Si tienes tu Biblia, lo puedes abrir, si no aquí estará apareciendo enfrente. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Si no sabes lo que es un lienzo, es una cobija. Estaba atado en las 4 puntas. Bajado a la tierra, en el cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres, todos los animales en 4 patas que tú te puedas imaginar iban ahí, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, y lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Si Cornelio, que era un gentil, un centurión quiere decir que era una persona que estaba a cargo de 100 soldados, un centurión romano, hubiera enviado a su gente a decirle, Pedro, vi una visión, ven y me dijo que vinieras y que tú me ibas a explicar todo, tal vez Pedro no hubiera ido. ¿Por qué? Porque era un gentil. Era una persona que para los judíos estaba fuera del plan de Dios. ¿Cómo vas a ver una visión si eres un gentil? Vamos a orar, mis hermanos. Señor, en esta hora te doy gracias.
Gracias por este tiempo, Señor. Dejo este servicio en tus manos, Padre. Que tu Espíritu Santo hable a cada corazón que está en esta hora, Señor. Que hay personas que han venido, Señor, con una necesidad, con una carga. Hay personas que han venido, Señor, porque tienen agradecimiento en su corazón por algo que tú ya hiciste. En esta hora que cada uno reciba lo que ha venido, Señor. Y aquellos que no saben ni por qué están aquí, Señor, dales el propósito, Señor. Dales la visión que tú tienes para ellos, Dios. Agranda nuestra visión, agranda nuestro corazón, Señor, para que entre tu palabra. Reprendemos todo estorbo, Señor, en esta hora que quiera impedir que tu palabra llegue, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si yo les pidiera una referencia sobre Pedro, creo que todos aquí tendríamos algo que decir de Pedro. Y algunas de las cosas que diríamos no serían tan agradables. Yo creo que Pedro muchas veces hubo cosas que se escribieron de él que tal vez hubiera dicho, no escribas eso. ¿Por qué? Porque no quería ni recordar algo que había hecho y todos hemos pasado por ahí. Hay cosas que decimos o hacemos que muchas veces no quisiéramos ni acordarnos que dijimos o hicimos. Por ejemplo, ¿qué es lo que dirían algunos? Dirían, sí, Pedro ese que quiso ser como Cristo y se hundió en el mar. Sí, Pedro el que negó a Cristo 3 veces en una noche. ¿Por qué? Porque la mayoría se acuerda de las cosas malas que hicimos, pero muy pocos se acuerdan de lo bueno que hicimos. Algunos dirían, Pedro el que se dejaba dominar por el carácter y le mochó la oreja a aquel pobre soldado que iba a arrestar a Cristo. Tal vez algunos aquí en TFC en español dirían, Pedro el que lleno del Espíritu Santo se levantó y se convirtió en casi 3,000 personas. O aquel que iba en un alcance y con sus sombras sanaba a los enfermos. Y en fin, todos tendríamos algo que decir sobre Pedro. Pero hubo 3 eventos, mis hermanos, que cambiaron y transformaron la vida del apóstol Pedro. La primera de ellas la encontramos en Mateo 4, del 18 al 20, que es cuando Jesús se encuentra con Pedro y su hermano Andrés. Y Pedro y Andrés están pescando. Y dice la Escritura que Pedro y Andrés eran pescadores y están trabajando. Y llega Jesús y les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dice que dejaron las redes y empezaron a seguir a Cristo. Y yo no sé si en ese instante Pedro entendió la magnitud del llamado que estaba recibiendo. Yo me imagino a Pedro llegar a su casa con su esposa y decirle, ni sabes lo que me pasó. Vino un hombre y me dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Y dejé todo, dejé el trabajo y dejé todo y lo seguí. ¿Y qué quiere decir eso? Pues no sé, pero yo le creo y lo seguí. ¿Cuántas veces no creemos o no miramos la magnitud de la visión que Dios quiere para nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos da un llamado y empezamos a pensar, ¿será de Dios o será mi emoción que me aventé nomás así a lo que salga? ¿Por qué? Porque no entendemos la visión que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Conozco personas que las conocí muy pequeñas en un ministerio y ahorita tienen un gran ministerio. No sé si tenían en su mente que iban a llegar a donde han llegado. Pero dice la Biblia que Pedro le creyó a Dios, tal vez sin entender muy bien lo que estaba pasando. Eso transformó y cambió la vida de Pedro, de ser una persona que estaba trabajando y de repente llega Cristo y te puede sonar parecido a tu historia. Tú estás haciendo tus cosas, de repente te encuentras con Cristo y tu vida cambia, o debería de cambiar. Y dice la Biblia que Pedro empezó a seguir a Jesús, pero Pedro era un seguidor de Cristo, pero todavía tenía cosas que tenía que cambiar. Cristo estaba trabajando en él. Él todavía era dominado por su carácter. Vemos en muchas ocasiones que habló muchas veces sin pensar, como cuando dice, Señor, no me laves los pies. Dice Cristo, ¿qué le dijo Cristo? Si no, no vas a tener parte conmigo. Cuando le dijo Jesús, te seguiré hasta la muerte. Yo no pienso que Pedro estaba diciendo mentiras, él así lo sintió, pero era su impulso de un nuevo creyente. De cuántas veces hemos hablado y hemos dicho cosas sin pensarlo mucho, y cuando nos toman la palabra, ¿qué dije? No era que Pedro estaba actuando mal, simplemente estaba en un proceso de crecimiento, en un proceso de aprendizaje, y vemos a un Pedro diferente que como era antes. Ahora seguía a Cristo, ahora quería aprender de Cristo, ahora quería hacer lo que Cristo hacía, y tal vez no entendía mucho lo que era seguir a Cristo, pero él lo estaba haciendo.
El segundo evento que vemos, mis hermanos, que cambia la vida y transforma la vida de Pedro, es en el aposento alto. Ahí vemos en Hechos 2:14, cuando dice que había 120 reunidos en el aposento alto, viene el Espíritu Santo y empieza a transformar a esos 120. ¿Y qué dice la Escritura? Si saben las Escrituras, la han oído alguna vez, se levanta Pedro, empieza a predicar con el poder del Espíritu y dice que casi 3,000 o como 3,000 personas más o menos se convierten al Señor. Fue grande la cosecha de su primer mensaje. ¿Por qué? Porque vemos un cambio en Pedro. Ya no era el Pedro ese impulsivo que seguía a Cristo y que una vez fueron a sacar demonios y no pudieron y Cristo lo regañó. Ahora vemos un Pedro lleno del Espíritu Santo, cambiado y transformado, que va creciendo. Y cuando estaba pensando en esto y meditando en esto, pensaba porque en algún tiempo estuve encargado de la clase de nuevos creyentes, y cómo la iglesia hoy en día tiene la visión que tenía la iglesia primitiva, donde no quiere que tú te quedes simplemente con levantar tu mano y te vayas a tu casa, sino que tiene en inglés o como se le conoce es growth track, como un crecimiento que debe tener el cristiano, donde tú vienes a la clase de nuevos creyentes, sigues a otra clase y te van discipulando para que tu crecimiento vaya siendo constante hasta llegar a lo que Dios quiere que llegues. Así que vemos a Pedro en ese growth track, en ese crecimiento de seguidor, ahora lleno del Espíritu Santo, teniendo fruto, y no cualquier fruto, sino dice la Biblia que empezó a ser un Pedro diferente. Empezó a caminar, dice la Biblia que si tú lees los Hechos, iba Pedro caminando y aventaban los enfermos delante para que la sombra les pegara y sanaban. Con la sombra sanaban los enfermos. ¿Era Pedro? No, era el poder del Espíritu Santo que había venido sobre Pedro. Pero en este momento quiero enfocarme en el tercer evento que cambia y transforma la vida de Pedro. Y fue este. Dice la Biblia que Cornelio era un centurión romano, un gentil. Y como les decía hace rato, si Cornelio hubiera mandado a su gente, tráeme a Pedro, Pedro no hubiera ido. Porque Pedro todavía, a pesar de que había sido seguidor de Cristo, que había visto las enseñanzas de Cristo, que había visto todo lo que Cristo había hecho y que ahora el poder del Espíritu Santo estaba sobre él, todavía tenía cosas ahí que tenía que cambiar. Había cadenas que tenía que romper. Pedro tenía una cadena que se llamaba, no sé si podíamos llamarle legalismo, religiosidad o qué, porque ellos pensaban, no solo Pedro, sino los judíos pensaban que el evangelio era para ellos. Pensaban que el Espíritu Santo era para ellos, pensaban que el hablar lenguas era para ellos, no era para los gentiles, no era para nosotros. Y cuántas veces, mis hermanos, nosotros pudiéramos tener ese legalismo o esa falta de fe, esa falta de confianza, llámale como tú quieras a esa cadena que tú tienes. Y yo puedo estar aquí predicándote o hablándote y puedo tener cadenas que me impiden que el ministerio avance. ¿Por qué? Porque Pedro estaba enfocado en los gentiles, en los judíos, y se estaba olvidando de los gentiles. Y Dios quería abrirle el panorama. ¿Cuántas veces nos enfocamos tanto en una cosa que no vemos el panorama que Dios tiene para nosotros? Puedes llamarle una cadena de incredulidad. Es que yo no creo que yo puedo con eso. Dios te dice, yo quiero hacer esto contigo. Yo quiero que escribas un libro. Es que yo no puedo. Es que yo no puedo. Es que yo quiero que tú vayas y me ministres en este lugar. Es que yo no puedo. Es que yo quiero que tú le ministres a tus hijos. Es que no puedo. Y viene una cadena de yo no puedo. Una cadena de yo. Y Pedro tenía sus propias cadenas. Y aquí el Espíritu Santo Dios es tan sabio que dice, si llego a Cornelio y le doy una visión y le digo, ¿sabes qué? Ves traer a Pedro para que te predique. La visión de Dios era no salvar a Cornelio. Cornelio dice la Biblia que él era una persona que oraba y daba limosnas, daba diezmos, daba ofrendas, pero quería salvar a toda la familia de Cornelio. Y dice, llega el ángel de Jehová sobre Cornelio y le da una instrucción, ves trae a Pedro porque él te va a predicar. Y junta a toda tu familia. Cornelio junta a toda su familia, va y le dice con Pedro. Pero en eso que van la gente de Cornelio a buscar a Pedro, Pedro está en su propio mundo. Pedro está en sus propias cosas. Ni se imagina lo que Dios está haciendo.
Tú ni te imaginas lo que Dios está haciendo ahorita en tu vida. Dios está obrando en tu vida y tú ni te imaginas lo que Dios está haciendo. Y Dios está orando a favor de Cornelio sin siquiera Cornelio saber. Y llega Pedro y está Pedro en su mundo y dice que ya tiene bastante hambre y se sube a la azotea para orar. Y es curioso cómo Dios le trae una visión sobre comida cuando tiene hambre. ¿Cuánto les da más hambre cuando ayunan? Te ponen ayuno y te da más hambre, o sea, no sé por qué. Y dice la Biblia que sube Pedro a la azotea para orar. No era tan poco común una azotea para orar. Creo que era bastante común en aquel tiempo. A solas, orando con el Señor. Al día de ayer en la oración la pastora nos hablaba sobre cómo debemos de conocer y entender la voz de Dios. Cómo debemos de entender cuando Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla. Dios nos habla cuando estamos orando. Dios nos habla mientras oramos. Tú me podrás decir, no, es que Dios me habló cuando estaba trabajando, yo ni estaba orando. Pero no quiere decir que estás soncado y Dios te va a hablar solamente ahí, sino Dios te habla cuando tienes una comunión con Dios. Dios te habla cuando tienes una relación con Dios. Dios te habla mientras tienes un tiempo de oración con Él. No que te va a hablar solamente cuando estás orando, sino que te va a hablar porque tú tienes esa conexión con Dios. De nada sirve que Dios te hable si tú no sabes entender a la voz de Dios. Necesitamos entender cuando Dios nos habla. Dios nos puede hablar cuando abro la palabra y me habla a través de la palabra, pero si yo no sé entender la voz de Dios, voy a abrir la palabra y simplemente va a ser una historia o va a ser una poesía, porque la Biblia es historia, es poesía, es profecía, simplemente va a ser una profecía. Yo he hablado con unos jóvenes que leen mucho y han leído la Biblia al derecho y al revés y me pueden decir pasajes de la Biblia, pero es simplemente información que se les queda en la cabeza. No les dice nada a su espíritu. Es diferente cuando tú sabes y tienes esa conexión, no con la palabra, con el autor de la palabra. Y ahí es cuando empieza Dios a hablarte. Y dice la Biblia que viene la voz de Dios sobre Pedro mientras él oraba. Y mientras tenía bastante hambre, le vino comida. Y en una ocasión, una muchacha, siendo yo muy jovencito y líder de una escuela dominical, me hizo una pregunta a una muchacha, una líder de la iglesia, y me decía, ¿por qué en este momento ya no se ven los milagros que se miraban antiguamente? ¿Por qué ya no vemos a los muertos resucitar? Dice, no me digas de un dolor de cabeza que yo te puedo decir por qué se sanó. Porque la mayoría de los jóvenes que tenía ahí eran estudiados, tenían maestrías de no sé qué, y la universidad les había dicho cosas científicas. Dice, ¿por qué ya no se ven los milagros? Y le dije, te voy a decir una historia, un testimonio. Le digo, yo tenía una tía, que su tío era un alcohólico, un borracho. Sus hermanos habían muerto alcohólicos en una cantina y él para allá iba porque sí, le faltaba alcohol, se desmayaba, moría. Hay veces que nosotros vivíamos en un rancho y iba y visitaba y no había nada y alcohol de ese que te curas para que se animara, porque siempre tenía que tener alcohol en su sistema. Sus hijos crecieron y se hicieron profesionistas, pero eran por ellos mismos, boleando zapatos en la calle. En fin, una ocasión este hombre se convierte al Señor. Y de verlo un borracho en la cantina, lo mirabas con un traje, predicándole a cualquier persona que se encontraba en la calle. Tú no podías ir sentado en un lado de él porque él te iba a predicar. Y no nos gustaba que orara por los alimentos porque tardaba media hora orando por los alimentos y entraba en bendición y en los alimentos. Y una persona totalmente transformada. Le digo, tú ves y dile a mi tía que los milagros no existen y te va a dar 2 cachetadas. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos y no vemos la voz de Dios y no vemos la obra de Dios porque no estamos en esa conexión con Dios. Pero los milagros siguen ocurriendo. Que no los veas no quiere decir que no siguen ocurriendo. Que Dios no te hable a ti no quiere decir que Dios no sigue hablando. Dios sigue hablando. ¿Vas a entrar a ese círculo donde Dios te hable o no? Y dice la Biblia que Dios habla a Pedro, pero le habló por medio de una visión. Dice Colosenses 1, 9 y 10,
Dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice Pablo de Colosenses que debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Y aquí dice Pedro, está solas orando, está con hambre y orando. ¿Cuántas veces te has sentido sola? Para orar con Dios, muchas veces estamos solos. Podemos estar en un cuarto lleno de gente, pero estamos solos. ¿Por qué? Porque es una comunicación directa con Dios. No me importa lo que está orando mi vecino. Si estoy en el altar, no me importa lo que él está orando. Yo estoy orando lo que yo tengo que orar con Dios. Es como meterme en la conversación de alguien más. Yo no me meto en la conversación de alguien más. Yo estoy conversando con Dios. Y es importante, mi hermano, que oremos a solas. Yo yo tenía 21 años y estaba pasando un momento terrible, una tragedia terrible en mi vida, y estaba en un cuarto lleno de gente y me sentía solo. Cuando estamos orando, así nos sentimos muchas veces, estoy solo con Dios, no me importa. Y estuve tratando de encontrar qué definición tenía éxtasis, y todas las versiones dicen éxtasis. O sea, así que dije, oh, qué ayuda. Pero es como un tiempo donde tú te olvidas de todo. Te olvidas del tiempo, te olvidas de las necesidades. Es que tengo que orar 5 minutos porque tengo que hacer esto y esto y esto. No, ahí no existe el tiempo. Ahí no existe la necesidad. Es que tengo que ir y levantarme y hacer de comer porque no te da hambre. Dice la Biblia que Moisés, en el Éxodo 34, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios y no comió ni bebió agua. Y no le dio hambre ni le dio sed. ¿Por qué? Porque ahí se quita todo. Es éxtasis, estar en la presencia de Dios y te olvidarte de todo. Teníamos un pequeño negocio en Fara en algún tiempo y recuerdo que, y voy a dar un testimonio de mi esposa, que estaba sola. Mi esposa dice que estaba sola en el negocio y no había clientes ni nadie, y dice, me puse a orar, vino la presencia de Dios, vino el Espíritu Santo, empecé a hablar lenguas y todo, y me levanté y yo pensé que había orado 5 minutos, ya pasó casi 1 hora. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios, cuando viene ese éxtasis, te olvidas del tiempo, ¿no? A lo mejor es un trance, podemos decir un trance donde ya no tú eres Dios en ti y te olvidas de qué pasó. Y a lo mejor pasó toda la noche y yo ni cuenta me di. Y así estaba Pedro. Pedro entró en ese trance, en ese éxtasis donde se le olvidó que tenía hambre. Y empezó a ver una visión. Vio una visión. Dice que vio el cielo abierto. No cabe duda que la visión venía de Dios. Vio el cielo abierto. Dice, vio el cielo abierto y un gran lienzo, una sábana que descendía con toda clase de animales. Puros e impuros había en ese lienzo. Y tú te puedes imaginar lo que había en ese lienzo. Puedes imaginarte un camello en ese lienzo. Camello, dice Levíticos 11, que es un animal impuro. Puedes imaginarte un cerdo, que para los judíos era algo totalmente impuro, sucio, o sea... puedes imaginarte una oveja, que sí puedan comerse una oveja. Puedes imaginarte un perro, un gato en este tiempo, no sé. Toda clase de animales veía ahí, animales de la tierra, del cielo, un águila, un buitre, lo que tú quieras, ahí había. Y Dios le dice aquí Lucas nos está dando una visión de lo que Pedro está viendo, una panorama de lo que Pedro pudiera haber estado sintiendo, de ver todo esto. Yo creo que a Pedro nomás de verlo ya le está dando asco. No sé si hay un animal, una comida que tú mires y dices, no, nomás de verla y me causa náusea. Yo creo que Pedro, como eran animales impuros, ni verlos quería, o sea, de lejos. Pero viene la voz de Dios que le dice algo totalmente insólito. Le dice, Pedro, levántate, mata y come. No sé cuántos aquí agarrarían el cerdo y se hacían unas carnitas. Pero Pedro dice, no, Señor, no. Quiero que te pienses ahorita algo que tú has creído desde niño que es pecado y que Dios te diga, ¿sabes qué? Hazlo. ¿Cómo te sentirías? No, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Que te diga Dios, chismea. No, Dios, yo nunca he chismeado, ¿cómo voy a hacer eso? Algo impuro, o sea, algo pecaminoso, y que Dios te diga, hazlo. Pedro está sintiendo
que Dios le está diciendo algo que es impuro, que haga algo que está contra la ley. Dios le está diciendo algo que vaya contra Dios, o sea, ¿cómo está eso? O sea, Pedro está en ese dilema de que Dios me está diciendo algo que me dijo que era pecado. ¿Qué es lo que dice Pedro? No, Señor, porque nada común o inmundo he comido jamás. Pedro reconoce el señorío de Dios. Señor, no. Pedro sabe que la visión viene de Dios. Pedro sabe que es Dios el que le está hablando y lo reconoce, le dice, Señor, no. Estaba más arraigado su legalismo, estaba más arraigada su creencia, su ley mosaica que lo que Dios le estaba diciendo. Aquí vemos una atadura en Pedro. Pedro está viendo solamente lo que está delante de él y no está entendiendo lo que Dios le quiere decir. Pedro está viendo animales, Pedro está viendo comida, Pedro está viendo un lienzo, Pedro está oyendo una voz que le dice que coma, pero no le está entrando en la cabeza o en la mente lo que Dios quiere que realmente decirle. Y es una atadura de religiosidad. Yo hace tiempo yo estuve en el lugar de Pedro. ¿Por qué? Porque a nosotros los que crecimos en el Evangelio, más en México, en ranchos y todo esto, nos enseñaron a una forma de un tanto, podríamos llamarlo legalismo. Cierta gente puede entrar a la iglesia, vestido de cierta forma puedes entrar a la iglesia y eso es una atadura que se te queda por mucho tiempo y recuerdo que por muchos años viví bajo ese punto de vista. Una ocasión fui a México a una iglesia y entrando la persona que estaba en la puerta me dice, es que aquí los hombres se sientan acá, no importa que estés casado, los hombres se van acá y las mujeres se sientan acá. Y así es, y respetas las reglas de las iglesias, pero crecimos con así como Pedro, con ese de, no Señor, porque esto es pecado. Es que, y cuando estaba en las puertas saludando y miraba gente que entraba diferente de lo que yo tenía de que debía ir a la iglesia, ver dos mujeres agarradas de la mano entrando a la iglesia, para mí es como, ¿cómo? Pero ya era un tiempo donde Dios está cambiando, ¿sabes qué? ¿Y para qué quieres gente perfecta en la iglesia? Si los que necesitan son ellos, los que están entrando y los que estamos aquí, que somos ya gente que viene comúnmente a la iglesia, estamos aquí no para juzgar a los que vienen, para abrazar a los que vienen, para darle la bienvenida a los que vienen, para discipular a los que vienen. Yo no quiero que vengan todos perfectos a la iglesia. Yo quiero que vengan puros imperfectos a la iglesia. Aquí los cambiamos. No nosotros, los cambia el Señor. Pero por medio de nosotros le vamos a hablar. Y Pedro está aquí con esa religiosidad de decir, no Señor, ¿cómo? Esto no es con lo que yo crecí, esto no es con lo que yo me enseñaron. Yo desde niño sigo la ley. Y lo que me estás diciendo no tiene ningún sentido. Pedro nunca dice, no, esta no es voz de Dios, esta voz del enemigo. ¿Cuántos diríamos, ese diablo mentiroso, quítate de mí? ¿Por qué? Porque me está diciendo algo que yo no quiero oír. Algo que me causa un poco de extrañez o mucho de extrañez. Pero viene la segunda vez la voz de Dios y le dice, no llames común, no llames inmundo lo que yo limpié. Y lo podemos poner otra vez con las personas. ¿Cuántas veces juzgamos a personas porque están vestidas de cierta manera o peinados de cierta forma? Y dice Dios, es que yo ya los limpié, ¿por qué los juzgas? Así es. Y yo recuerdo cuando siendo muy jovencito meterme en muchos problemas por eso, porque yo defendía mucho a los jóvenes. Yo era líder de jóvenes y los tenía que defender. Es que los jóvenes vienen vestidos de cierta forma, el pelo largo. En ese tiempo acostumbraba a los muchachos de pelo largo. Y yo, pero Dios no se fija en el pelo. Mira la hermanita que ella trae el pelo bien cortito y no le dice nada. Y se me enojaba la iglesia, pero pues yo tenía que defender a los jóvenes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos fijamos tanto en las personas cuando Dios ya los limpió. Queremos ser más santos que Dios en ciertas cosas. Y aquí Pedro, yo creo que se sentía más santo que Dios. Dice, no llames común. Y viene la tercera vez, lo mismo. Y Pedro se negó. Es curioso cómo 3 veces negó Pedro a Jesús.
y 3 veces se negó a obedecer a Jesús. Lo negó y aquí 3 veces viene y lo desobedece. Y dice, y el manto fue levantado. Ya había hecho Dios lo que quería hacer y Pedro estaba pensando en lo que significaría esa visión. ¿Qué significa la visión? Está Pedro en sus pensamientos cuando llaman a la puerta y el Espíritu Santo le dice, ahí te buscan, no dudes en ir con ellos. Yo creo que Pedro fue, no tanto porque entendió lo que la visión le había dicho, sino porque Dios le dijo que fuera. Pero después entendió Pedro lo que Dios le quiso decir. El Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos, no es para cierto tipo de personas. Pedro tuvo que romper una atadura que Dios le tuvo que romper para que él expandiera su visión y viera más allá de lo que sus ojos naturales podían ver, para que él viera más allá de lo que su niñez y sus creencias le podían haber dicho que fuera. Dios quería que ellos entendieran, y Pedro llegó a ser un pilar en la iglesia, y se dice que Pedro fue el discípulo enviado, el apóstol enviado a los judíos, y Pablo fue el apóstol enviado a los gentiles. Pero es curioso ver cómo el primer gentil que creyó fue por medio de Pedro, cómo Pedro fue usado para que la puerta para los gentiles se abriera, siendo que él era discípulo de los judíos, pero Dios lo quería usar para abrirle la puerta a los gentiles. Y vemos, ¿por qué digo que ellos creían eso? Porque los judíos pensaban que para que una persona se convirtiera tenías que seguir sus leyes. Y incluso ya cuando habían aceptado a Cristo y Cristo había venido sobre la iglesia sobre los judíos, dice que para que una otra persona viniera y creyera tenía que circuncidarse y tenía que seguir las leyes de Moisés y tenía que seguir esto. Y se hizo un gran alboroto en aquel tiempo, que hasta un concilio se formó porque los judíos decían que tenían que seguir las leyes y tenían que circuncidarse. Y decía Pablo, no, es que Cristo ya vino y murió por todos y no tienen que seguir esto. Y simplemente, pues eso es otro tema. Acordaron que 4 cosas no podían hacer: comer carne, comer cosas sacrificadas a los ídolos, sangre y cosas de esas. Pero aquí Pedro creía todo eso. Y viene el Espíritu y le cambia toda su perspectiva. Y vemos cómo del Pedro que creyó en Cristo fue transformado en ese encuentro con Cristo. Pedro fue transformado con cuando fue lleno del Espíritu Santo. Ahora vemos cómo Pedro es transformado, ya siendo lleno del Espíritu Santo, pero es transformado en su forma de creer y en su forma de ver a la gente. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de crecer. Podemos decir, yo ya llegué a donde yo quería llegar. Yo ya soy cristiano, yo ya recibí a Cristo, yo ya recibí el Espíritu Santo, yo hasta hablo en lenguas. Pero todavía hay cosas que Dios quiere trabajar en tu vida. Todavía hay cadenas que Dios quiere romper en tu vida. ¿Cuántas veces has dudado de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces has dudado de Dios? ¿Cuántas veces te ha faltado fe? Muchas cosas que necesitamos todavía romper en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no ha acabado con nosotros. Dios nos usa a pesar de nuestras imperfecciones. Dios nos usa a pesar de ser imperfectos. Dice la palabra que Dios no te perfecciona o no te perfecciona para servir. Dios te va perfeccionando a través de tu servicio. Cuando tú vas caminando, Dios te va transformando y Dios te va moldando a lo que Él quiere. Dice la Biblia que Pedro era una persona imperfecta y lo podemos ver a través de su vida en los Hechos. Como dice que se negó a que Dios le lavara los pies, como se negó cómo negó a Cristo, cómo su carácter impulsivo lo empezó a traicionar muchas veces, pero aún así Dios tenía un plan para Pedro. Pedro tenía muchos errores, pero siempre fue un fiel seguidor de Cristo y se dejó amoldar por Cristo. Dios no va a hacer nada en nuestra vida que nosotros no le permitamos que haga. Si Pedro hubiera dicho, ¿sabes qué, Dios? Yo creo esto y aquí me voy a morir, ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Si tú dices, yo aquí en la silla y aquí me quedo, ahí te vas a quedar. Dios no va a hacer nada contigo o conmigo que yo no quiera que Él haga. Por eso te decía, para romper una cadena se necesitan 2 personas.
Dios no te va a quitar nada que tú no quieres que no te quite. Tú tienes que querer para que Él obre en tu vida. Yo tengo que querer para que Él obre en mi vida. Si yo hubiera seguido de legalista, si yo hubiera sido religioso, Dios no hubiera hecho nada por mí. A lo mejor simplemente, ¿sabes qué? Quédate en ese rincón, ahí estás bien. Espera la venida de Cristo, ahí te vas al cielo. Pero no, Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Dios quiere moldarnos para que hagamos la obra que Él quiere que hagamos. Él quiere moldarnos para ver a la gente como Él la ve. Ahorita yo puedo ver la gente diferente de que como yo la veía antes. ¿Por qué? Porque antes yo la veía a través de mis creencias, a través de lo que yo creía, a través de lo que yo me habían enseñado. Y cuando alguien te enseña algo, tú tienes que ir a la Biblia a ver si es verdad lo que te están enseñando, porque ¿cuántas veces te pueden enseñar algo y es una interpretación que alguien tiene de una cosa que no, y tal vez es equivocada? Es que Dios quiere que vengas vestido de cierta forma a la iglesia. ¿Ese es Dios o eres tú? Es que Dios quiere que tú vengas peinado de cierta forma a la iglesia. ¿Es Dios o eres tú? Tenemos que tener un conocimiento de Dios, mis hermanos, para que Dios nos revele su voluntad a través de la palabra. Dice Hechos 15:9 que finalmente los judíos, a pesar de su creencia, a pesar de lo que ellos pensaban, dice que dijeron, Pedro empezó a ver lo que Dios había hecho con Cornelio y su familia. Dice que Pedro fue con Cornelio y su familia, para acabarles la historia, y fue y les predicó. Y dice la Biblia que creyeron, y no solo creyeron y se convirtieron, sino que recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas. Y Pedro estaba asustado, dice, ¿cómo el Espíritu Santo y hablar lenguas es para ellos también? No son judíos. Pero Pedro le creyó a Dios, dice, y ahora entiendo que el Evangelio es para todos, que el Espíritu Santo es para todos, que los dones es para todos. Es que estoy muy jovencito para tener un don del Espíritu. No importa, tú, un jovencito, puedes ser lleno del Espíritu Santo. Y dice, Pedro fue sorprendido con los judíos y les empezó a decir, los judíos, oye, ¿qué andas allá con los gentiles? Sí, pero miren lo que pasó. Y los judíos se sorprendieron. Dice, ahora entendemos que es para todos. 15:9 dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Dios no hizo ninguna diferencia. Nadie es más especial para Dios que otro. Es que Dios quiere más a la pastora. Dios ama a todos por igual. Dios quiere que todos tengamos el conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos fluyamos en el Espíritu. Dios quiere desarrollar sus dones en nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hemos formado barreras que Dios no puede quebrar porque tú no quieres que las quiebre. Pero en esta hora te invito a que pienses en cuál es esa barrera que has formado en tu vida y que la has abrazado de tal forma que no dejas que Dios la rompa. Es que Dios quiere trabajar en ti, pero tienes tan aferrado eso que no lo dejas que Dios, no lo toques esto. Esto no. Se dice que una ocasión había una persona que iba a ser bautizada en aguas. A propósito, aquí vienen los bautizos. Para bautizarte en agua, el bautismo es sumergión en agua. Te tienen que sumergir todo. No puede quedarte nada fuera. Todo tienes que estar en agua. Esta persona iba a bautizarse y dice que lo bautizaron y levantaba la mano con la cartera acá. Y dice, y lo levantó el pastor. Oye, pues ¿qué te pasa? Tienes que todo. Dice, y levantaba la cartera. Dice que yo me quiero convertir, pero la cartera no. No, Dios quiere obrar en todo. Dios quiere obrar en todo. Dios quiere ser, que no haya nada que esté fuera de Él. Dios quiere todo de ti. Y no es un mensaje sobre dinero ni nada de eso, pero Dios quiere todo de ti. Dios quiere todos tus talentos, Dios quiere todo tu interés, Dios quiere todas tus habilidades. Él quiere fluir por medio de su Espíritu Santo en ti. Y en esta hora te invito a que si tienes orgullo, miedo,
cosas del pasado que tú dices. Yo he conocido personas que me han dicho, es que yo era esto antes. Yo no siento que Dios me pueda usar ahora porque yo era esto antes. Pero aquí dice 1 Corintios, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. El que era antes ya no existe. Todo eso fue hecho nuevo. Es que yo no creo que mi capacidad me dé para hacer lo que Dios quiere que haga. Tu capacidad no, pero la capacidad de Dios sí. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie. ¿Por qué no le das a Dios en esta hora todos los temores, todos tus temores, todas tus ansiedades, todo eso que no le has dado al Señor, todo eso que tal vez nadie sabe, pero tú y Dios sí lo saben, y dejas que Él te use, y dejas que Él te abrace, y dejas que Él te acompañe en esta hora? Puedo hacer una oración, mis hermanos, y si gustas pasar al altar, puedes pasar. El altar está abierto, el altar nunca se ha cerrado. Sí, aquí hay hermanos que te gustan acompañar en oración. Pero yo sé que aquí hay personas que necesitan entrar venir a este altar y orar con el Señor, y que hay una atadura que las está diciendo no pases. No dejes que el enemigo te gane esa batalla. Hay una lucha entre la carne y el espíritu, donde el espíritu te quiere traer al Señor y tu carne te dice quédate ahí sentado, porque aquí sentado no vas a hacer nada. Pero si en esta hora tú abres tu corazón y le dices a Dios, Dios, aquí está, te quiero entregar todo. Hay cosas que tú puedes hacer y hay otras cosas que tú no puedes hacer. Esas que tú haces, cosas que tú no puedes hacer, entrégaselas al Señor en esta tarde. Tú has orado por personas y no han cambiado. Tú has orado por situaciones y nada ha pasado. Tú has orado por cosas que tú quisieras que pasara y no han pasado. En esta hora Dios quiere hacer que pasen. Señor, en esta hora te doy gracias. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor. Aquí está tu pueblo, Dios. Aquí está la iglesia. Te pido que rompas ataduras, Señor, del pasado, que rompas ataduras de incredulidad, que rompas ataduras de falta de fe, de vergüenza, de orgullo, de vanagloria, Señor. Cualquier cosa que esté pasando, Señor. Tal vez simplemente esa apatía de no querer hacer algo, Señor. En esta hora, que tu presencia llene este lugar, Señor. Que tu presencia llene cada persona en este lugar, Dios. Trae convicción, Señor, en esta hora a cada persona. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en cada persona. Que no termine la obra en este lugar, Señor, sino que vayas con cada persona, Señor, en este lugar, a donde quiera que ellos vayan. Que ellos hagan la obra que tú quieres que hagan, Dios. Pedimos que seas con cada uno de ellos, Dios. Te pido una bendición muy especial para cada uno de ellos. Bendice cada persona, Dios. Dales ese poder de tu Santo Espíritu, Señor. Aquellos que están batallando con problemas de salud, Señor, te pedimos que les sanes. Aquellos que están batallando con problemas de depresión, de ansiedad, Señor, te pedimos que les abraces y que no les dejes solos. Aquellos que están batallando con familiares, Señor, que no quieren nada contigo, dales, Señor, entender. Dales ese camino, Señor, que ellos sean el instrumento usado para que venga su familia hasta este lugar, Dios. Da el crecimiento no solo de este lugar, Señor, sino de personas nuevas y salvas que vengan buscando de tu presencia, Dios. Damos gracias, Dios, por este tiempo, por este lugar. En nombre de Cristo Jesús.